está? ¿Cómo le va? Nos encontramos nuevamente para nuestro recorrido económico y financiero, como siempre lo hacemos a esta hora. Planteamos temas en nuestros enunciados. Venezuela marca un hito en su historia económica. Nació el petro. A partir de este martes hasta el 19 de marzo venidero, preventa para obtener esta criptomoneda venezolana que tiene como respaldo petróleo, que está en la faja petrolífera Hugo Chávez. Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, enlodado por corrupción e indulto más medida de gracia concedido al dictador Alberto Fujimori. En el Congreso siguen pidiendo su destitución. Lo que se sospechaba se confirma. El español Luis de Guindos es el nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo. Junto al italiano Mario Draghi, decidirá la política monetaria del bloque comunitario. En nuestro expediente hablamos de la fusión de Bayer y Monsanto. ¿Qué efectos traerá, a juzgar por todo el accionar de Monsanto? El negocio está cerrado, pero debe superar varias trabas de los entes reguladores comunitarios. Este es nuestro tema de análisis, esto nos ocupa en esta jornada. Vamos a comenzar. Cumpliendo las instrucciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en estricto apego a los protocolos tecnológicos, de rigor, damos inicio formal y de manera exitosa a la implementación de nuestro criptoactivo, el petro, y su respectivo proceso de preventa. Ha nacido el petro. Hoy se inicia ya formal y oficialmente la preventa del petro venezolano. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Enhorabuena, felicidades a nuestro pueblo. Hoy pasará a ser un día de historia. La etiqueta que se ha estado moviendo en redes sociales para acompañar los mensajes alusivos a este asunto, que ya decíamos significa un hito en la historia económica venezolana, es al futuro con el petro, porque se plantea así, en términos de presente, pero también de lo que se viene. Venezuela transita hacia su soberanía e independencia financieras. La medianoche de este martes se inició, como había sido anunciado, la primera preventa de el petro, criptomoneda nacional, con la cual el gobierno bolivariano busca derrotar ese bloqueo financiero, económico y comercial impuesto por Estados Unidos, captar inversiones, es decir, divisas, y generar un nuevo mecanismo de pago de bienes y servicios, y con todo ello disipar los estragos de la guerra económica que afecta al pueblo venezolano. Esta primera preventa es privada por un monto de 38.4 millones de petros sobre una emisión total de 100 millones que se extenderá hasta el 19 de marzo. El día 20, es decir, al día siguiente de cuando finalice esta primera preventa, comenzará la oferta inicial pública de otros 44 millones y el resto, 17.6 millones, se los reservará el Estado. A esta preventa privada puede acudir todo aquel inversor que tenga divisas u otras criptomonedas. Personas naturales y jurídicas pueden perfectamente verlo como una modalidad de ahorro. ¿Y para el Estado en qué se traduce? Bueno, en la forma de obtener divisas que permitan fortalecer este sistema novedoso y al mismo tiempo financiar las distintas políticas sociales de la revolución, como misiones y grandes misiones bolivarianas. Se toma como referencia el último valor del barril de petróleo venezolano con un pequeño descuento, $60 en este caso. Cada petro será divisible en unidades decimales, es decir, usted puede adquirir o puede optar a adquirir 0,00001 petros. Según el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami, la moneda virtual respaldada en las reservas petroleras venezolanas, 5.000 millones de barriles que están en el campo número 1 del bloque Ayacucho, se lanza respetando los mejores estándares de la comunidad de criptomonedas en el mundo para generar confianza y seguridad en mercados nacionales e internacionales.
Las personas que quieran adquirir Petros deben ingresar al portal www.petro.gov.ve. Allí lo tenemos. Luego acceder al manual del comprador, que por cierto está circulando también a través de las redes sociales. Y allí debe seguir todos los pasos que se detallan extensamente. Una vez cumplido todo este proceso, podrá hacer uso de sus Petros. Evidentemente hay todo un procedimiento previo que, llegada esta fecha, usted, si tiene divisas, si está interesado en adquirir Petros, debió cumplir paso a paso, por ejemplo, crear la billetera digital y tener la licencia para adquirir esta criptomoneda a través del registro de blockchain. El Petro será una moneda digital que facilitará las transacciones internacionales del país. Tendrá el mayor respaldo del mundo basado en las reservas de petróleo, gas, oro y diamantes de la nación. Será gestionado por un equipo de expertos en las áreas económica, financiera, tecnológica, mediática y legal que integran la Superintendencia de la Criptomoneda de Venezuela y el Observatorio de Blockchain que regirá las políticas de diseño y uso del Petro. Con el Petro, Venezuela gana en seguridad en la gestión de sus operaciones financieras y obtiene un canal para el financiamiento internacional libre de la intervención de terceros, de la acción especulativa de bancos internacionales y calificadoras de riesgo. Con la creación de su propia criptomoneda, Venezuela se posiciona a la vanguardia en la construcción de un nuevo sistema financiero descentralizado, que progresivamente se hace menos vulnerable a la manipulación de los poderes económicos que no responden a las normas del derecho internacional. Busca la democratización de las finanzas y la revalorización de todas las monedas en un escenario de asedio por las sanciones de Donald Trump y la escalada inflacionaria en Venezuela impulsada por el dólar ilegal. El Petro se enmarca así en la creación de un sistema monetario más sano que sirva a los pueblos y no a los imperios. Bueno, está claro que estamos hablando de una moneda que no es de papel ni de metal, sino digital, de allí su nombre, criptomoneda, que tiene estas condiciones, que tiene estas características, que emplea la tecnología blockchain o cadena de bloques en español, generada por algoritmos criptográficos u ocultos para cuyo intercambio no es menester la existencia de una entidad bancaria como intermediaria, sino que la transacción se hace de manera directa e inmediata de persona a través de una extensa red de computadoras que están interconectadas. Ampliamos sobre estos datos referentes a la operatividad, al funcionamiento y que están contenidos en el libro blanco, también conocido como white paper. El Petro tendrá como símbolo en el mercado las letras PTL. Está definido como un criptoactivo soberano respaldado y emitido por la República Bolivariana de Venezuela sobre una plataforma de cadenas de bloques. Su precio estará asociado al de la cesta de crudo venezolano, entre otros motivos porque el Estado aceptará el pago de impuestos, obligaciones, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales en Petro, tomando como referencia el precio del barril de la cesta venezolana del día anterior con un descuento. De esta forma se garantizará que el comprador siempre tenga un valor de recuperación ajustado al de su inversión. El Petro servirá como medio de intercambio, podrá ser usado para adquirir bienes o servicios y será canjeable por dinero fiduciario y otros criptoactivos o criptomonedas a través de casas de intercambio digitales. También como plataforma digital, pues podría ejercer las funciones de una representación digital de mercancías y o materias primas y servirá como andamio para crear otros instrumentos digitales orientados al comercio y las finanzas nacionales e internacionales. Y por último será utilizado también como instrumento de ahorro e inversión, pues su valor estable alentará su uso como reserva de valor e inversión financiera. El Petro será divisible en 100 millones de unidades. La unidad mínima de intercambio será denominada MENE. Para que los interesados puedan utilizar la criptomoneda deben abrir una billetera digital de Petro, lo que generará una dirección electrónica con la que se podrá compartir con quienes quieran transferir esta criptomoneda a las billeteras. Con esa dirección electrónica el usuario podrá recibir y depositar sus Petros. El gobierno venezolano promoverá el uso del Petro por parte de entes públicos nacionales y gobiernos regionales y locales en el pago de compromisos y beneficios laborales extraordinarios, siempre que cuenten con la aprobación individual expresa del trabajador beneficiado. Una iniciativa inédita que goza del respaldo a escala internacional, así hablan expertos en la materia. Max Keiser, por ejemplo, periodista y experto en criptomonedas,
dice, la criptomoneda puede solucionar los problemas de Venezuela y hasta crear la base para una gran recuperación si se diseña y se maneja correctamente. Y en otro tema, pero que también tiene que ver con Venezuela, junto a Irán, está haciendo una apuesta por reforzar la cooperación económica bilateral. El vicepresidente de Economía de la Nación Suramericana, Wilmar Castro Soteldo, y el embajador iraní en Caracas, Mustafa Alaei, sostuvieron una reunión este lunes en Ciudad Capital para afianzar las relaciones económicas mutuas. A través de su cuenta en Twitter, el también ministro de Agricultura precisó que fueron abordados temas referentes al sector productivo. Los presidentes de Irán y Venezuela, Hassan Rouhani y Nicolás Maduro respectivamente, han manifestado en todo momento su interés en consolidar lazos bilaterales basados en la hermandad, en el respeto mutuo, en el respeto a la libre autodeterminación de cada pueblo, en distintas áreas como comercio, industria, ambiente, educación, vivienda, energía, agricultura, cultura, ciencia y tecnología. Bueno, y mientras desde Perú, sectores de la derecha internacional están promoviendo medidas de bloqueo financiero más fuertes, más agresivas contra Venezuela y el no reconocimiento de la institucionalidad y de su presidente legítimo Nicolás Maduro, el mandatario Pedro Pablo Kuczynski está enfrentado nuevamente a las presiones que desde el Poder Legislativo, que desde el Congreso, buscan su destitución por estar vinculado en casos de corrupción administrativa que tienen que ver con la brasileña Odebrecht y el polémico indulto junto a una medida de gracia que concedió en diciembre pasado al dictador Alberto Fujimori y todo lo que esto ha despertado. Kuczynski este lunes dijo que no renunciará, insiste en esa postura, tendrá que responder a las nuevas mociones de vacancia presidencial y de permanente incapacidad moral que están promoviendo opositores en el seno del Congreso. Meses atrás, la gigante de la construcción, Odebrecht, aseguró que pagó más de $4.782.000 al presidente Pedro Pablo Kuczynski a través de sus empresas Westphal Capital y First Capital por consultorías entre 2004, 2005, 2007 y 2013, cuando este era ministro durante el gobierno peruano de Alejandro Toledo. Según encuestas, la mayoría de los peruanos, 57%, quiere la destitución de Kuczynski, mientras que 71% dice que el presidente peruano no tiene un plan definido para el desarrollo del país. Y también en Brasil el ambiente está candente desde los legislativos y en las calles. Siguen las protestas, movilizaciones pacíficas y multitudinarias a lo largo y ancho de la geografía brasileña contra la polémica reforma previsional que está promoviendo el presidente no electo Michel Temer y que hemos visto, nos hemos enterado, cuya tramitación o debate en el Congreso ha quedado aplazada. Este lunes, sindicatos de trabajadores se manifestaron en Sao Paulo. Esto era apenas uno de los tantos focos que se presentaron en esa movilización nacional que se extendió, que recorrió las más grandes regiones en rechazo al proyecto de ley que próximamente, ahora queda en veremos, se discutirá en el Congreso de la República Federativa y que no tiene otro objetivo que recortar las pensiones y fijar, en vez de un tiempo de cotización como está hasta el momento vigente, edades biológicas mínimas para gozar de este derecho fundamental. 60 para las mujeres, 65 para los hombres. Las protestas estuvieron marcadas por la intervención militar. Es el caso de Río de Janeiro, que ha sido tomado como estado y principalmente su ciudad, su capital, ciudad homónima, por efectivos castrenses con la excusa de frenar la inseguridad. Esto ocurre desde el pasado viernes y todo en medio de las presiones en la calle, las negociaciones en el Congreso. El gobierno de Temer anunció la supuesta suspensión de la tramitación de la reforma, como decíamos, ante esta normativa, este decreto de intervención federal que bloquea una enmienda constitucional, y la reforma previsional justamente pasa por una modificación a la Constitución. Ya este decreto de militarización tiene la media sanción y en las próximas horas va por el visto bueno completo, pero ya está vigente, así lo demuestra la situación en las calles.
Estas manifestaciones son parte de una lucha para presionar al Congreso Nacional sobre su intención de retirar totalmente los derechos de los trabajadores, que condenará a todos los trabajadores jóvenes que no tendrán la posibilidad de ingresar al mercado laboral con esos derechos que fueron adquiridos ferozmente por los sindicatos. Estas protestas de hoy son muy importantes. La reforma de las pensiones es un ataque a todos los trabajadores, pero especialmente a los docentes de la educación primaria. No podemos aceptarlo. Les cuento cómo están los indicadores petroleros, todos por encima de los $60. En el caso del Brent es el que cotiza más alto en este momento, $65,25 por barril. El West Texas intermedio de referencia en Nueva York, 62,11. Y cesta OPEP, $62,89 por cada barril. Ha ganado 0,48 centavos de dólar. Habiendo visto los referentes, como siempre hacemos, vayamos a nuestra primera pausa. Y a la vuelta se ha confirmado lo que era un secreto a voces y prácticamente era un hecho. Luis de Guindos, nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo. Ya le contamos. De tanta insistencia, tal vez lo logre el gobierno japonés, uno de los que más lamentó la salida hace un año justamente de Estados Unidos del TPP, insiste en que quiere el país del norte de América de vuelta en este acuerdo que ahora sin Estados Unidos, ayer lo contábamos, ha mutado, aunque mantiene cuestiones esenciales, fundamentales, intactas. En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el presidente Donald Trump dejaba ya ver que su decisión de retirar a Estados Unidos del TPP, al cual se había adherido en enero de 2016 con Barack Obama al frente, no era tan definitiva e irreversible como lo planteó en un principio, porque por primera vez habría la posibilidad de negociar por separado, uno a uno, así lo decía, con los 11 que sí se quedaron o incluso en grupo si las condiciones no resultasen tan desfavorables e injustas para mi país, eso decía Trump. Japón le ha tomado la palabra, por estos días sigue insistiendo. El jefe negociador en lo que tiene que ver con el TPP por Japón, Kazuyoshi Unemoto, dijo que esperan su regreso en el futuro cercano, aunque la prioridad será ratificar sí o sí ese pacto comercial devenido sin Estados Unidos, llamado TPP-11 o su nombre formal, Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífica. Habría que ver dónde está lo progresista. Con la rúbrica pautada para el 8 de marzo en Chile, es decir, ese día será la ratificación porque ya hay una firma justo por la semana del Foro Mundial. Esto también, o mejor dicho, el jefe negociador también decía que Japón está abierto a la posible incorporación de Gran Bretaña una vez que ésta se divorcie de la Unión Europea. Y creo que España, desde ese punto de vista, pues ha recuperado muchísimo prestigio en los entornos comunitarios. Y este es un puesto importante, ¿no? El Banco Central Europeo es la institución más importante dentro de la Unión Monetaria, ¿no? Para mí, lógicamente, supone un desafío, lo afronto con humildad, con ganas de aprender, para defender su independencia, como siempre he hecho y estoy convencido que será lo que siempre haré. Y finalmente, lo que era hasta hace unas horas un secreto a voces, termina siendo un hecho concreto, se divulga ya a toda voz. El ministro de Economía español, ya en este caso ex titular seguramente de esta cartera, Luis de Guindos, ha sido designado vicepresidente del Banco Central Europeo para acompañar al italiano Mario Draghi como las autoridades monetarias de la vieja Europa. La nominación, que se adoptará formalmente a fines de marzo en una reunión de jefes de Estado de la Unión Europea, será efectiva el 1 de junio, fecha cuando de Guindos, lo que ya más o menos asomábamos, asumirá propiamente su nuevo cargo, uno más que pasará a engordar ese currículo del ministro español y exfuncionario de Lehman Brothers.
tan cuestionado puertas adentro como afuera por su bajo desempeño al frente de la cartera económica, en la cual solo 1 de cada 10 contratos firmados en enero fue indefinido. La brecha salarial hace que las mujeres ganen 6.000 euros menos al año y las empresas 42.000 millones más. Y también España, donde los sueldos llegaron a caer 12% producto de la devaluación. Mientras tanto, De Guindos, con su nuevo cargo, ganará 333.080 euros brutos, sin contar otros complementos familiares que están incluidos en el pliego de contratación del organismo comunitario. Vayamos a una nueva pausa en Impacto Económico, la última que vamos a hacer, preparándonos estos segunditos para abrir nuestro tema de análisis. Fusión de la alemana Bayer y Monsanto. ¿Qué efectos traerá? Es nuestro tema a la vuelta. Abrimos nuestro tema de análisis. Como es sabido, en estos tiempos las guerras han variado o han mutado sus formatos y tácticas de aplicación. Y lo que vamos a hablar es un ejemplo de esto. El comercio alimentario se ha integrado a su extendido portafolio de estrategias financieras, cibernéticas, mediáticas y judiciales. Para muestra un botón, Bayer y Monsanto, 2 empresas en vías de fusionarse y convertirse en un poderoso negocio. Otro más. Comencemos por acá. Las guerras futuras serán por los recursos. Esa es una frase compartida por millones de personas en el mundo y que constituye una realidad cada vez más palpable pese al rechazo de unos cuantos gobiernos y grupos poderosos. Las tenazas de grandes multinacionales se han posado sobre las reservas de agua, la compra de vastas extensiones de tierra y sobre todo en numerosas y costosas investigaciones dirigidas a la producción acelerada de alimentos con el pretexto de cubrir la demanda de la población mundial, que según estimaciones podría ascender a 9 billones en 2050. Bajo esa premisa, el grupo alemán Bayer, que compró a la multinacional norteamericana Monsanto en $66.000 millones en septiembre de 2016, espera convertirse en el monopolio de productos agrícolas más grande del mundo. O mejor dicho, convertirse en el único dueño de la producción alimentaria, criminalizando las formas alternativas como modelos poco rentables, atentando así contra la soberanía alimentaria y el derecho de los pueblos de definir su política agraria. Y la pretensión de esta unión es que los agricultores compren todo lo que necesitan a una única multinacional. ¿Qué significa? Los productos principales de esta fusión serán organismos modificados genéticamente, semillas y pesticidas, aunque también ofrecerá fertilizantes, equipamiento digital y maquinaria agrícola. Su promesa: obtener mejores resultados si se compra todo de una sola fuente. Lo que nos ocultan, los agricultores pasarán a depender de una única multinacional que, si decide subir los precios, los dejará sin alternativas. Bayer ya ha anunciado un plan para suministrar alimento a la población como respuesta a un futuro donde el clima extremo afectará el suministro y la producción. Con la fusión con Monsanto encontrarán nuevas maneras de aprovecharse de su posición. Por ejemplo, diseñando semillas genéticamente modificadas que no sean capaces de producir nuevas semillas y que son resistentes a los herbicidas a base de glifosato. El resultado: extensos campos de monocultivos y comida envenenada. Expertos consideran que esto podría acabar con pequeñas empresas locales, algunas de las cuales aún defienden otro modelo de agricultura más tradicional. Y peor aún, al controlar tanto la industria de los alimentos como la farmacéutica, estarán haciendo un negocio redondo, un mundo que se alimenta de productos tóxicos y que luego recibe los fármacos para paliar o quizás cronificar los padecimientos que genera una alimentación como esta. En eso último radica el meollo del problema. Aunque el acuerdo todavía enfrenta obstáculos en regulaciones que requieren de una aprobación de la Unión Europea, de sus instituciones, y Estados Unidos también tiene que ver acá para que puedan proceder, hay datos que confirman que desde hace mucho estas empresas están atentando contra la población. Su dieta, el presupuesto familiar, lo que tiene que ver con la agricultura y las economías campesinas.
Una de las consecuencias más visibles de las acciones de estas multinacionales es el endeudamiento de los campesinos con la compra de todos los productos. De acuerdo con investigaciones de Vandana Shiva, activista y filósofa de origen indio, los campesinos de su país, para solventar las deudas que imponen estos grupos poderosos, han tenido que vender sus riñones o incluso se han suicidado. La autora denomina este fenómeno como la economía de la muerte, en la que a causa de las relaciones de monopolio de la tierra y los acuerdos logrados con políticos corruptos, millones de campesinos han perdido sus tierras y otros tantos se han visto inmersos en una lógica depredadora. Este hecho parece confirmar la tendencia de la economía por formar monopolios muy al estilo del imperialismo, que todo lo consume y todo lo convierte en negocio, incluso lo más vital de la vida, el agua y los alimentos. Este negocio que está en proceso fue aprobado ya por la Agencia de Monopolio de Brasil con la imposición de distintas condiciones. Sin embargo, sigue despertando angustias dentro de la Unión Europea, tanto en poderosos como en pequeños agricultores. Para aliviar las preocupaciones de los primeros, es decir, de los poderosos, los que importan a la alemana, está planteado vender negocios de semillas y herbicidas para satisfacer ciertos intereses de reguladores europeos que tienen voz y voto para torpedear la compra. Bayer pretende que el negocio con su rival quede cerrado a principios de este año, pero requiere del visto bueno de la Comisión Europea, que prorrogó el proceso de revisión de la adquisición hasta el 5 de abril, desde el 12 de marzo inicialmente previsto. Para agilizar los trámites y aplacar los ánimos, en octubre pasado, Bayer había acordado con la empresa BASF la venta de algunos de sus negocios de semillas y herbicidas por 5.900 millones de euros. Y ahora dice que puede hacer más con tal de hacerse de la aprobación de las instituciones del bloque comunitario. Entre tanto, agricultores y ecologistas siguen enviando correos electrónicos y misivas a la Comisión Europea solicitando que queden sin efectos estas negociaciones turbias que afectarán la producción sin agrotóxicos. Y mientras tanto, 38 millones de personas pasando hambre en el mundo, pobreza, desolación, enfermedad, muerte y desigualdad. Ese es el legado que sin duda alguna deja Monsanto a la humanidad en más de un siglo de historia. Distintos estudios respaldan que su producción de semillas transgénicas y agrotóxicos ha sido perjudicial para la vida de miles de personas porque causan malformaciones, cáncer, destrucción del sistema inmunológico, enfermedades en los riñones y pare de contar. De modo que la fusión con otra compañía que se ha encargado de producir enfermedades irreversibles es una muestra de las ambiciones económicas de un muy reducido grupo de personas. Bueno, respaldarla será una sentencia, transformar definitivamente el alimento en un negocio. La medicina ya sabemos que es definitivamente un negocio del gran capital. Bueno, así despedimos nuestro impacto económico. Gracias por acompañarnos. Este tema da para mucho más y seguramente aquí lo verá. Hasta pronto.